Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por un día más y por poder recibir la palabra del Señor. Amén. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero el Señor se ha provisto de estos medios para poder traer su poderosa palabra. Amén. Así que yo lo invito a orar en esta hora para que podamos recibir, ¿cierto? Y ser alimentados de la maravillosa palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor y fidelidad. Yo te pido, Señor, que una vez más, Señor, tú llegues hasta nuestros corazones, Señor, y que podamos recibir, Señor, tu hermosa palabra, Dios, y que sea, Señor, de edificación, restauración, Señor, y amonestación también para nuestras vidas, Dios. Tú eres maravilloso, eres misericordioso, Dios, y sabemos que tú siempre tienes algo, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga. Espero que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Y dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Esta palabra tiene por título la verdad os hará libres. Amén. Quiero hablar un poco sobre Jesucristo mismo, ¿cierto? Nosotros sabemos que nuestro amado Salvador Jesús, dice ahí, ¿cierto?, la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesucristo es el puente de salvación entre Dios y nosotros, los hombres. Amén. Y por medio de Él nosotros somos salvos. Por lo tanto, dice ahí, ¿cierto?, también la palabra del Señor, que no hay otro camino por el cual nosotros podamos ser salvos. Pero una vez que nosotros somos salvos, debemos de seguir y practicar la palabra del Señor. Amén. Muchas veces las personas, ¿cierto?, sean cristianas o no, viven con cosas dentro de su vida. Viven muchas veces atados, ¿cierto?, por cosas como la opresión, la depresión, el miedo, el temor. Amén. Y cada una de esas cosas que están en nuestras vidas, muchas veces nos tienen y nos mantienen en un estado de atadura espiritual. Tal vez usted dirá: pastor, yo soy hijo de Dios y soy libre. Amén. La palabra del Señor dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Pero sí, muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por todos estos estados y caemos justamente en estados difíciles, ¿cierto? En el cual viene, ¿cierto?, el enemigo y encuentra puertas abiertas en nuestra vida y lamentablemente tiene una fácil entrada. Acá la palabra del Señor dice que él, ¿cierto?, Jesús le estaba hablando a sus discípulos y decía, ¿cierto?, que ahí, ¿cierto?, en el versículo 31 dijo: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Le estaba hablando a aquellos que habían creído en él. Si ustedes, ¿cierto?, permanecen en mí, ¿cierto?, si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero aquí viene, ¿cierto?, en el versículo 33, viene algo muy que llega a ser un poquito, tal vez, chistoso, por decir así. Y dice: nosotros somos descendientes de Abraham, ¿cierto? Ellos le dicen:
linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yo quiero recordarle un poquito que si vamos al Antiguo Testamento, la palabra del Señor nos cuenta que el pueblo de Israel por mucho tiempo, por muchos años, estuvo esclavo, ¿cierto? Primero estuvo esclavo de los egipcios, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? Terminaron cautivos, ¿cierto? Y en ese mismo tiempo también, cuando ellos estaban hablando, ellos estaban en manos del Imperio Romano. Entonces, ¿de dónde sacaron ellos que ellos jamás habían sido esclavos de nadie? Da risa, ¿cierto? Eh, pero podríamos pensar, ¿cierto?, que las personas cuando no son libres están ciegas, están oprimidas, ¿cierto? Pero ellos estaban seguros que ellos eran libres. Ellos decían, no, nosotros somos del linaje de nuestro padre Abraham. Y a veces nosotros decimos, nosotros somos cristianos, ¿cierto? Y no somos esclavos de nadie, ¿verdad? Porque soy cristiano. Entonces, como yo le decía al principio, a veces decimos, no, si yo soy libre en el Señor y declaro libertad en mi vida, pero ¿a base de qué tú estás declarando esa libertad en tu vida? Esa es la pregunta, ¿cierto?, que yo te quiero hacer en esta hora. Eh, si nosotros vamos a la contingencia, ¿cierto?, que está ocurriendo, ¿cierto?, a la situación actual en la que estamos viviendo. Hoy en día estamos prácticamente encerrados en nuestras casas, sin poder salir, sin poder congregarnos, ¿cierto? Y tal vez usted dice, qué terrible, pero Dios para todo tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios para todo, ¿cierto?, tiene un propósito. Amén. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿De qué tú estás siendo esclavo? ¿Sabe que cuando nosotros nos hacemos esclavos de algo, yo quiero decirle que nosotros sabemos que estamos esclavos de eso? Sí, nosotros sabemos que estamos esclavos de alguna situación, de alguna cosa, porque se repite una y otra vez en nuestra vida y no somos libres. Muchas veces tenemos miedo, tenemos temores, tenemos pánico a muchas cosas, a lo que está pasando ahora. Usted le tiene miedo a lo mejor, ¿cierto?, a juntarse con alguien en la calle y que esa persona a lo mejor tenga el virus, ¿verdad? Y eso tal vez es normal, ¿cierto? Pero la palabra me está enseñando, ¿cierto?, que cuando nosotros conocemos la verdad nos hace libre de todas estas cosas. Dios nos ha hablado en nuestra iglesia, hermanos. El Señor nos ha hablado largamente y muchas veces el Señor nos habló. Incluso recuerdo yo la última reunión, el Señor nos habló y nos amonestó, ¿se acuerda? Y nos dijo, ¿cierto?, que todas estas cosas venían y le damos la gloria al Señor por eso, porque no siendo nada nosotros, el Señor se fija en nosotros. Amén. Dice acá, ¿cierto?, que, bueno, yo le hacía, ¿cierto?, la pregunta, ¿de qué estás siendo esclavo tú? Usted tiene que contestarse a sí mismo y también al Señor, porque el Señor lo quiere liberar. Amén. Versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, todos nosotros, cuando cometemos pecado en nuestra vida, sin duda que la palabra de Dios dice que si alguno dice que no tiene pecado, ¿cierto?, le hacemos a él mentiroso. Pero dice también la palabra de Dios que nosotros fuimos tomados de las tinieblas a la luz admirable. Y hoy vivimos en luz, a la luz de Cristo, y somos expuestos cada día a la luz de Cristo. Amén. Entonces, a través de Él nosotros somos limpiados, a través de Él nosotros somos redimidos, a través de Jesucristo. No hay otra forma, hermanos, amén, por la cual nosotros podamos ser libres del pecado, solamente a través de la verdad de Jesucristo. Amén. Pero el Señor les decía aquí al pueblo, les decía que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén.
yo le quiero decir que Jesús, ¿cierto? El Señor, Él quiere hacernos sus hijos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos hace sus hijos. Amén. Entonces ya no hay más esclavitud en nosotros. Qué maravilloso es eso. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero yo creo que eso es algo, hermanos, que cada uno de nosotros como hijos de Dios vivimos. Ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Qué maravilloso. Amén. Hoy somos hijos de Dios. Amén. El esclavo, ¿cierto?, no se queda en la casa para siempre. El hijo sí, el hijo se queda. El hijo vive, ¿cierto?, en la presencia y en la plenitud de su Señor, de su Padre. Amén. Todos hemos pecado. Amén. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, aquí la palabra del Señor dice que si nosotros nos sometemos, ¿cierto?, a algo o a alguien, ¿cierto?, como esclavos para obedecerle, ¿a quién le está obedeciendo usted? Y aquí, ¿cierto?, hay algo importante que es la obediencia a Cristo, la obediencia a la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. Jesucristo mismo revelado, hermanos, en nuestras vidas. Bendito sea el Señor, amén. Entonces dice ahí, ¿cierto?, que si nosotros nos sometemos, ¿cierto?, a alguien, ¿cierto?, como esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien nosotros obedecimos, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Yo quiero la obediencia para justicia en mi vida. Yo quiero ser libre, ¿cierto? Hay una pregunta aquí. ¿A quién vamos a servir nosotros? Como dice ahí, ¿cierto?, la palabra, ¿cierto? ¿A quién nos vamos a someter? ¿Nos vamos a someter al Señor en obediencia? ¿Nos vamos a someter, ¿cierto?, o nos vamos a someter al pecado, ¿cierto?, para esclavitud. Es muy simple. Si yo me someto al pecado, ¿cierto?, voy a seguir siendo esclavo. Pero si yo me someto, amén, a Cristo, voy a ser libre y voy a ser su hijo. Entonces, la palabra de Dios dice: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nosotros no debemos temer, hermanos, a lo que estamos viviendo en este tiempo, porque somos hijos de Dios y tenemos la verdad de nuestra vida. Y esa verdad a nosotros nos hace libres. Bendito sea el Señor, amén. Muchas veces vienen a nuestras vidas muchas cosas y hoy en día, ¿cierto?, yo quiero hablar muy breve esto y quiero decirle que hoy en día estamos viviendo ciertos tiempos de enfermedad, ciertos tiempos de virus, amén, tiempos de soledad, algunos tal vez. El Señor sabe cuál es el tiempo que usted está viviendo, pero yo quiero decirle que este tiempo es crucial para la iglesia del Señor. Este tiempo es crucial para la iglesia del Señor. El Señor tiene que someterse bajo la poderosa mano de Dios. El Señor tiene que ir al lugar secreto, el pueblo tiene que someterse bajo la poderosa mano de Dios. El pueblo tiene que ir al secreto. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ir al secreto. Amén. Y hermanos, hoy en día las personas están prácticamente esclavos de las enfermedades. Amén. Yo quiero leer, ¿cierto?, también en Lucas 13:11 dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en ese día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Amén. Hay algo muy
muy importante que aparece aquí, y es que muchas veces las enfermedades son espíritus, y somos esclavos también de las enfermedades. Yo sé que Dios permite todas las cosas, y yo entiendo como hijo de Dios, y sé que usted también, como hijo de Dios, entendemos de que esta pandemia que ha venido sobre este mundo es porque simplemente Dios lo ha permitido. Él tiene el control de todo. Amén. Yo no voy a decir si esto es un castigo de Dios o no. No estoy apto para poder decir eso, pero sí quiero decirle que la palabra de Dios dice que Él guardará en completa paz, ¿cierto? A cuyo pensamiento en Él persevera. O sea, nosotros, nuestros pensamientos, nuestra vida debe estar en Él. Amén. Entonces, sí dice acá la palabra de Dios que hay enfermedades que vienen tristemente por espíritus, ¿verdad? Y no digo que con esto, repito, ¿cierto?, de que las enfermedades todas sean espíritus inmundos o demonios. No es así, ¿verdad? Pero sin embargo, en esta ocasión lo era. Y dice aquí que el Señor liberó a esta mujer, pero inmediatamente saltaron, ¿cierto?, ¿verdad?, los fariseos. Amén. Y reprocharon, ¿cierto?, que Jesucristo hubiese sanado a esta mujer. Qué terrible, ¿cierto?, cuando nosotros vivimos, ¿cierto?, de la ley, ¿cierto?, y no de la gracia. Porque también eso nos ata. Amén. ¿Usted sabía que nosotros también somos del linaje de Abraham? Dice Gálatas 3:29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Muchos difieren en esto, pero la palabra de Dios lo dice. Y la palabra es la misma, ¿cierto?, para ese tiempo y también para hoy, para nuestras vidas. Se hace vida, ¿cierto?, en nosotros. Amén. Así que la palabra del Señor, usted tiene que decir, esta palabra es para mí. Por lo tanto, nosotros somos del linaje de Abraham. Amén. Como le decía yo, no siempre es algo espiritual. Amén. También dice la palabra del Señor, y esta palabra que voy a leer tiene que ver con el castigo del Señor, que muchas veces tiene que venir, ¿cierto?, a causa de la desobediencia y el pecado, de lo que estábamos hablando. Dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Amén. Habla aquí, ¿cierto?, de si el pueblo, ¿verdad?, no pone por obra, ¿cierto?, la palabra de la ley. Amén. La palabra de la ley, temiendo al nombre glorioso de Jehová su Dios, entonces Jehová aumentará, ¿cierto?, maravillosamente las plagas y las plagas de tu descendencia, las plagas grandes, ¿cierto?, malignas, duraderas, ¿cierto?, y traerá sobre ti todos los males de Egipto. Amén. Entonces, muchas veces Dios, como le decía, el Señor permite las cosas. Se da cuenta de eso porque la palabra de Dios lo dice, y nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, que nada es casualidad. Amén. Dice también la palabra del Señor con respecto a la obra de Dios, ¿cierto? Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Dice ahí, ¿cierto?, que la gente llevaba los paños, ¿cierto?, las ropas de los enfermos, y después se las llevaban, y a través de eso los espíritus inmundos salían o eran sanados. Qué maravilloso es el poder de Dios, y es el mismo poder, hermanos, que hoy está presente en nuestras vidas, porque somos la iglesia del Señor, somos hijos.
Amén. Yo no sé si usted lo cree, pero créalo, porque el Señor se puede llevar toda enfermedad. Nosotros estamos orando todos los días, ¿cierto? Para que el Señor haga retroceder esta pandemia terrible. Amén. Eh, Hay algo, ¿cierto?, en tu vida que viene una y otra vez sobre ti y no eres libre. O te lo voy a hacer como pregunta. Hay algo, hay algo en tu vida que viene una y otra vez sobre ti y no eres libre. Usted sabe que sí, que muchas veces vienen cosas de nuestra vida y vienen una y otra vez y no somos libres. Leíamos y decíamos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No sea como el pueblo judío que ellos decían, no, nosotros somos libres, nunca hemos sido esclavos de nadie. Sino que sea sincero en este día y diga, Señor, sí, yo quiero ser libre, necesito ser libre, Señor, de estas ataduras, de ligaduras de impiedad, como dice, cierto, la palabra, raíces de amargura, enfermedades. No sé cuál es su problema, no sé cuál es su aflicción, pero yo quiero decirle que es tiempo de renunciar a eso, es tiempo de renunciar al miedo, es tiempo de renunciar al temor, amén. La palabra del Señor dice, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente y debes creer en tu Padre amado, en el Señor. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Tú eres grande, Señor. Acércate a Jesús. Amén. Acércate a Jesús y pídele perdón y confía en Él. Confía en Él, hermano, hermana. Usted que me está viendo en este día y ha escuchado la palabra del Señor. Acerquémonos a nuestro amado, acerquémonos al Señor, rindamos nuestra vida a Él. Es difícil entregar una palabra así. La verdad es que no es lo mismo, no estamos tampoco acostumbrados. Usted notó, cierto, los nervios, pero estamos haciendo un gran esfuerzo para poder llevar, cierto, a su hogar la palabra del Señor. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Yo le doy gracias al Señor por todas las personas, los jóvenes que nos han ayudado a poder llevar la palabra del Señor adelante y para que nosotros nos podamos seguir alimentando. Amén. A todos los hermanos que han enviado videos, hermanos, ha sido un tiempo muy, muy especial. Amén. Y es necesario que nosotros sigamos acercándonos a Jesús, que nosotros sigamos, ¿cierto?, acercándonos a la verdad. Amén. Y declaremos en nuestra vida, Señor, yo quiero conocer la verdad. Tú eres la verdad, Jesucristo. Confía en Él. Él sigue teniendo el control de nuestras vidas, hermanos. Que no se le olvide eso. No tema. No tema lo que pueda hacer el hombre, no tema lo que pueda pasar en este instante. Yo quiero decirle que Él sigue teniendo el control de nuestras vidas. Yo estoy plenamente confiado en Él. Mi confianza está puesta en Él. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios, yo podría darle mucha palabra, muchos versículos que nos hablan de la protección de Dios. Pero sin duda, hermanos, que en este tiempo la palabra del Señor tiene que hacerse vida. En nosotros debe encarnarse el nombre de Jesucristo en nuestra vida. Debe ser, hermanos, real en nosotros. Que este tiempo nos sirva para poder acercarnos a Él, para poder ir a las rodillas, para poder clamar a Él, para poder orar día a día. El Señor nos ha dado una directriz, ¿cierto? Nos ha dado una instrucción de orar todos los días, ¿verdad? El pastor nos ha repetido una y otra vez, una hora, dice él, ¿cierto? Una hora. Amén. Por lo tanto, usted obedézcale al Señor. Yo quiero decirle con mucho amor, si aún usted no ha ido, ¿cierto?, a la búsqueda, si aún usted todavía no llega, ¿cierto?, a ese estado de comunión, de intimidad con el Señor, déjeme decirle que tristemente no ha entendido nada. No ha entendido nada, porque aquel que no ora no conoce a Jesucristo. Aquel que no ora no conoce al Señor. Amén. Así que yo lo invito y lo insto a usted a acercarse día a día a las plantas del Señor. ¿Para qué?
para ser libre, porque Él es la verdad, como decía al principio, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y el hombre no quiere acercarse a Dios. El hombre se aleja de Dios porque cuando es expuesto a la luz de Cristo, hermanos, se ve todo para adentro, ¿cierto? Por eso es más fácil decir, no, yo no creo en Dios. Es más fácil decir eso y seguir con el estado, ¿cierto?, pecaminoso. Amén. Pero el Señor a nosotros nos ha hecho libres. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Le damos gracias a Él. Amén. Vamos a orar y le vamos a entregar esta palabra maravillosa, porque toda la palabra es hermosa, hermanos. Amén. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí. Yo siento tu presencia en esta hora, Señor. Y te doy gracias, Señor, Padre, porque tú nos das, Señor, más de ti. Nos entregas palabras, nos aconsejas, Señor, y nos quieres libres, Señor. Necesitamos tu verdad, Señor. Necesitamos, Padre, que tú nos liberes en esta hora, Señor, de todo temor, de toda enfermedad, Señor, de todo espíritu, Señor, de toda posición, Señor, en la que, o de todo estado en el que hemos caído, Señor, como pecadores, como seres humanos, porque estamos en esta naturaleza caída, Señor. Por eso en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos hagas libres. Y en esta hora yo le invito a declarar, Señor, soy libre con la libertad que tú me has hecho libre en el nombre de Jesús. Quiero más de ti, quiero tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú nos libertas, nos llevas a la plena libertad, Señor. Padre, porque tu palabra dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la llevará a la perfección hasta el día de Jesucristo, Señor, y nos aferramos de esa palabra, Señor. Es hermosa, Señor, Padre, tu palabra, y te pido que tú hagas, Señor, retroceder todo lo que nos es contrario, Señor, para poder estar en tu presencia. Y sabemos que volveremos, Señor, a estar reunidos, Señor, todos juntos, gozosos, Señor, Padre, en ti, para poder, Señor, adorarte y exaltar tu nombre, Señor, juntos y en armonía, Señor, como dice tu palabra, porque ahí tú envías bendición y vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor le bendiga.